Paz a vosotros, hermanos. Tomen sus asientos unos momentos. Vamos a hablar del tema que se está destinado al día de hoy, 9 de noviembre, ¿verdad? 9 de noviembre, se hace una pregunta: ¿está prohibido calentar alimentos en sábado? Se hacía una pregunta porque hubo algunas diferencias de pensamientos de algunos de nuestros hermanos que en parte fueron los quienes se adhirieron a la conferencia de la Iglesia de Dios, en el que pues estaban comiendo sus alimentos fríos, y llegó hasta el punto pues máximo de que a nivel nacional se enviara una circular en el cual pues se estaba cayendo en desacuerdos, y se mandó una circular en el cual pues no es pecado encender fuego o calentar los alimentos. Así se determinó a nivel nacional, pero todo se tiene que basar en lo que está escrito, hermanos, en lo que está establecido. Y tenemos, hermanos, aquí como base bíblica Éxodo 35:3, 35:2, en el cual pues menciona la ley: 6 días se hará obra, mas el día séptimo será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra morirá. Y versículo 3 dice: no encenderás fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Entonces, basándose en esto, daba motivo a que pues no se tenía que calentar los alimentos. Y pues analizando, hermanos, yo quisiera que nuestro hermano que está vamos a hablar un poquito de las leyes que hace el hombre, las leyes que permitió nuestro Dios a Moisés para que el hombre se corrigiese. Y una ley que en la actualidad se utiliza es trabajo. A ver si nuestro hermano Esaú nos ayuda. Física es una ley que describe una fórmula. ¿Cómo dice la ley del trabajo? A ver, búsquelo en internet. Creo que es fuerza por distancia, y luego la fuerza por distancia se define como una masa y una aceleración. Entonces, esto lo descubrimos y lo hicimos como ley físicamente. Y cuando lo empezamos a analizar, bueno, pues desplazamiento, pues ya se crea una fuerza. Y hay otra, hermanos, otra determinación de la Escritura que habla que no, en el día de reposo, pues no se habría que salir en sus habitaciones. A ver, nuestro hermano, ayúdenos. ¿Qué significa en física trabajo? Y todos los matemáticos pues les dan este ejemplo, y todos los que quieren calcular el desplazamiento de un automóvil,
pues se enfocan en esto, cuánta fuerza necesito para que el movimiento tenga, para que el auto tenga un movimiento, y qué peso está soportando para que su desplazamiento sea. Entonces, no lo encuentra. Les digo esto porque pues todo esto lo aprendemos en la escuela y pues decimos, ¿quién descubrió que se movieran los autos de esta manera? Y ahora ya hay autos eléctricos, ¿verdad? ¿Y qué genera esa electricidad? Y estudiábamos, hacía como el sábado pasado, de cómo se manifestaba Dios en el Arca de la Alianza, y quien lo tocó, pues quedó fulminado. Y ahora en la actualidad, aquel quien se acerca a un transformador eléctrico de tanta potencia, ¿qué le pasa? Pues queda fulminado también. Entonces, ¿qué es el trabajo en física? Se entiende por el trabajo al cambio en el estado de movimiento de un cuerpo producido por una fuerza de una magnitud dada, o lo que es lo mismo, será equivalente a la energía necesaria para desplazar. Pero la fórmula es fuerza por distancia o por desplazamiento. Entonces, esa es una ley que el hombre la hizo. Y hay otras leyes que Dios permitió, como el o que hicieron los judíos, como el que pues no podían comer sin lavarse las manos. Hay otra ley que es como esta, que no encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día de sábado. Esa es una ley que a fuerzas quiere que todos la obedezcan. Y como todos se está cuidando del uno al otro, se pretende que así sea. Como pero no lo ven ahí, ¿verdad? Encender fuego. No es una ley que está en la ley de Dios. Es una ley que se determinó para que no se hiciera trabajo. Sí, hermanos, entonces sí, se consideraba un trabajo para poder realizar fuego en el desierto, en ir y buscar el medio para poder encender fuego. Era un trabajo que se generaba, el ir a buscar, el cargar, el traer, el acomodar, el encender fuego. Eso era lo que estaba prohibido, porque era pues dejar de reposar. Y Éxodo 28 dice: hermanos, te acordarás del día de sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es el sábado de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, quiere decir ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Pero no dice, y no encenderás fuego. Sí, entendemos, hermano. Si no, diría ahí, no encenderás fuego. Y eso a consecuencia de que se generaba un trabajo para calentar alimentos. De hecho, hermanos, si ustedes también ya lo saben, había un fuego que se generaba aún en el día de reposo, en el tabernáculo, que era continuo, que no podría apagarse. Pero como se tenía que hacer un trabajo para realizar, pues era consecuencia de esto. El encender fuego no lo menciona como un mandamiento, pero se tenía que acatar el pueblo, porque ya lo había hecho como un mandamiento, como muchos mandamientos. Nehemías 9:13: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas,
y estatutos y mandamientos buenos, y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Y analizábamos el día de hoy que Abraham, en Génesis 26:5, Abraham dice que obedeció y guardó los mandamientos, y guardó los estatutos, y guardó las leyes, sus leyes, pero todavía no se había prescrito los 10 mandamientos, porque Abraham era antes que a Moisés. Pero dice que guardó. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué fue dicho? Un mandamiento, se le mandó que hiciera. Sí, por eso a veces tenemos que quizás separar, pero entender bien cómo se definen las cosas. Como les decía yo hacía un rato, la cena del Señor, el bautismo, no aparece en los 10 mandamientos, es un estatuto, pero no aparece ahí. Es un estatuto que tenemos que ser diligentes, tenemos que guardarlo. Hay y las leyes se reglamentan y se tienen que pues acatar de acuerdo a un acuerdo, como en el caso del lavatorio de los vasos antes de comer, como en el caso de encender fuego a consecuencia de que se tiene que hacer un trabajo, como varias leyes, como la ley también, hermanos, de la alimentación, que tenemos que sujetarnos a ellas. Y luego dice, hermanos, por eso, Ezequiel 20:25, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales podrían vivir. Permitió nuestro Dios mandamientos que no eran buenos, pero ¿por qué? Por la dureza del corazón del hombre, ¿sí? Por la dureza de que pues a veces no alcanza uno a percibir como nuestro Señor Jesús, cuando el hombre a veces quería obedecer a una ley a costa de que afectara al prójimo, afectara al hombre, y guardar una ley, como decir, bueno, es que no se ha lavado las manos, tiene que acatarse. Entonces ya no era por misericordia, sino que por ejercer dominio en esa ley. ¿Para qué entonces, dice Gálatas 3:19, para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Dice, entonces, ¿por qué se pusieron esas leyes que puso Moisés? Hay una ley que dice, si una de tus siervas la vendieres, pues no podrá salir como cualquiera de las siervas, sino que tienes que salir como una hija del pueblo. Y otra ley que decía, y si le tomares otra, que dice, no disminuirá su débito conyugal. Entonces queriendo decir que sí podía tomar otra mujer para la otra. Por eso decía, di leyes que no eran buenos. Y en esas leyes a veces nosotros, hermanos, como esta ley que les estoy explicando, a fuerzas queremos que se haga ley porque así está dicho, como todas las que el pueblo y los fariseos propusieron, cuidaban nada más en guardar eso, pero no alcanzaban a ver la misericordia de cada hombre. Segunda de Corintios 3:7,
Y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue glorioso, tanto que los ojos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, la cual había de desaparecer. Y no como Moisés, verso 13, segunda de Corintios 3:13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Sí, pues son leyes que pues en otro verso eran contrarias, pero era para sujeción del hombre, a consecuencia de lo que les digo, hermanos, de que el encender fuego se tenía que ir a buscar, se tenía que cortar, se tenía que traer para poder encender fuego y poder calentar los alimentos. Eso era por esa razón, pero no es una razón o una prohibición de que ahora nuestros alimentos no los podamos calentar. Entonces, nuestros hermanos nos envían un comentario para hablarle a la iglesia de que en diferentes lugares hay circunstancias diferentes y en la actualidad ahora el encender fuego ya no es una dificultad. A veces se prende el horno de microondas y se calientan los alimentos. ¿Qué genera? Pues una energía que estábamos hablando. Ahora se oprime un piloto y se enciende el fuego y se calientan los alimentos. Sí, no genera un trabajo, aunque ya hemos entendido que el trabajo quiere decir desplazamiento. ¿Por qué? Una fuerza por un desplazamiento. Entonces, si fuese así, entonces, hermanos, no podríamos ir a las misiones a apoyar, a evangelizar, a enseñar. ¿Por qué? Porque la ley diría, pues es que está prohibido fuerza por desplazamiento, no te puedes desplazar. Sí, sí lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues habría de ser abolido estas leyes, así como el encender fuego en el día de reposo. Lucas 10:38. Y aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Quién entró? Señor Jesús lo recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, muchos quehaceres, y vino a él diciendo: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana? Me deja servir sola, dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Lo que nos recomienda en este verso, hermanos, es de que en lo más posible no debemos de distraernos en los servicios, no debemos de turbarnos o afanarnos en exceso en el día de reposo, en los quehaceres. Siempre en lo más posible prever lo más necesario, pero no es para que se deje como una ley el no encender fuego. Usted como hermano, como hermana, pues se prepara para el día de reposo, como lo hizo el pueblo de Israel. Le dijeron: recogerás el doble para poder celebrar este día de reposo. Y pues pues no turbarse, que pues tienes que ahora hacer esto más esto y afanarse en las cosas que a fuerzas se tenga que realizar en cuanto a los alimentos, en cuanto a lo que pues nos preparamos para celebrar en el día de reposo. Sí, prever todas esas acciones en lo más necesario. También se estableció que nadie
salga en sábado de su lugar para hacer algún quehacer, pero no se refirió igual como una ley, porque entonces les decía no podríamos trasladarnos para apoyar en alguna misión si se estableciera como una ley. Dios quiere nuestra decisión sincera, no obligada, porque obligada se puede transgredir, o todos la transgreden. Cuando se obliga a algo, definitivamente se hace para transgredirla. Dios quiere, hermanos, nuestra decisión sincera y no ocultarse de los demás para ver si estamos cumpliendo en que no encendemos fuego, en que a veces pues nadie nos ve y pues sí voy a llevar pues calentita ahorita en la mañana, y al fin que a mediodía todos vamos a estar reunidos y vamos a ya comer frío, o prepararlo en el viernes, el día antes en la noche cuando no fuimos al culto. ¿Qué hicimos? Pues encendimos fuego. Entonces Dios quiere nuestra sinceridad, no que los hermanos o ustedes vean que pues si traje mi alimento frío y voy a comer frío. ¿Sí? Entonces esa es la sinceridad al que pues que sea de voluntad. Y si se comiere frío, hermanos, nosotros mismos, dice que cómo se vistió David cuando estaba orando por aquel niño que habría de morir, de saco y cilicio, ¿verdad? De lo más bajo que podemos presentarnos, pero no lo hacemos así. Y sigue diciendo, hermanos, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, Mateo 12, 1 al 5, en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Los fariseos estaban nada más mirando, ¿verdad? Y en todo porque se cumpliese la ley. Y miraba que los discípulos fueron a cortar, y el Señor Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió del pan de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Decía el Señor Jesús. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Cuál era la razón de que los discípulos fueran a cortar o a espigar o a cosechar? Estaban haciendo un trabajo, ¿verdad? Decía, no era tan grave, pero ya lo estaban realizando, un desplazamiento y una fuerza por cortar, o lo mismo era cosechar, ¿sí? Y estaba prohibido. Ellos dijeron, bueno, es que si nada más cortas y quitas, vamos a pensar, la mazorca, pues ¿qué haces? Ya estás cosechando, ya estás realizando un trabajo, entonces estás condenado porque la ley dice que no lo hagas. Y el Señor Jesús les hace ver esta condición. David, cuando llegó a este lugar con el sacerdote, ¿qué tenía necesidad David, hermanos? De hambre, y de los que estaban con él tenían hambre. El sacerdote que les dijo, no tengo nada. Pues están los panes de la proposición.
y de eso comieron para satisfacer su necesidad. Y el Señor Jesús les hace ver esto. Y el Señor Jesús también les hace, pues se enciende fuego en el tabernáculo. Y decía el Señor Jesús, estos discípulos tenían hambre, aunque por ley estaba prohibido espigar o cosechar y eran condenados. Pero el Señor Jesús les permitió por misericordia y porque veían una realidad de primera necesidad en alimentarse. Por lo tanto, hermanos, los que hacen ley en guardar estrictamente hasta lo más mínimo, no le deja ver su necesidad por mirar siempre a los que todos nosotros llamamos, pues esta es que ya lo hicimos, nuestra ley. Y los fariseos lo hicieron así como dice nuestra ley. Nuestra ley dice que no se debe de hacer, no se debe de espigar, no se debe de cosechar, no se debe de encender fuego. Ese ya lo estaban estableciendo como una ley. Y como no se puede encender fuego, entonces no se pueden calentar los alimentos. Entonces, por eso hace la pregunta, no es un pecado. Pero estas leyes, hermanos, lo visualizamos, que ellos ataban cargas que ni ellos mismos, ¿qué dice?, nos podían llevar. Y podíamos ver, hermanos, que pues sí, a veces se quiere cumplir con algo que ya establecimos, pero a fuerzas lo que ya establecimos lo hacemos a escondidas. O a veces lo que ya se estableció, pues no se cumple. Porque tenemos que prepararnos antes de que se oscurezca el sol por la tarde. Mas sin embargo, algunos preparaban en el día de reposo también. Entonces esto se estaba transgrediendo. Allí en un verso de Hechos 2:42, hermanos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, y era de alegría. Y decimos, hermanos, a veces, decía en el comentario de nuestro hermano que nos asesora, no todos somos pues ya fortalecidos. Quizá algunos somos flacos, quizá algunos estamos enfermos y no todos tenemos la misma condición. Quizá algunos tienen que alimentarse a veces con un alimento blando para poder digerirlo. Quizá algunos ya no tienen las fuerzas necesarias para masticar y con mucho trabajo a veces se puede alimentar. Y vamos a ir al ejemplo de comer una tortilla fría. Está en una condición de que no alcanzamos a visualizar estas formas, pero nuestra ley dice que se haga así. Por eso dijo el Señor Jesús, mas si supiesen qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y llega a momentos en los que pues sí condenamos a los inocentes, sí no nos afecta, hermanos, que alguno no pueda cumplirlo. Y el verso dice, esto es lo mejor, estar en comunión, en el partimiento del pan, en vez de estar observando quién cumple y quién no, y quién comió frío y quién calentó sus alimentos, como si eso se observara, siempre no encender fuego.
Mateo 23:2 diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo las quieren mover. Por eso Dios dejó una ley perfecta, sin meternos en otras leyes, en guardarlas con amor, en guardarlas con misericordia hacia nuestro Dios y nuestros hermanos. Si nosotros visualizamos lo que decía el maestro, hermano, nos vamos a dar cuenta que hay algunos se alimentan a veces por necesidad, y también algunos pues disfrutan del alimento más estando en comunión que obedeciendo a una ley. Decía que era de gozo cuando hacían sus oraciones, cuando estaban en comunión, cuando estaban en partimiento del pan, partían del pan. Quizás lo hacían todos los días, hermanos, pero específicamente se reunían en el día de reposo. ¿Y qué hacían aquellos? Pues estaban en comunión y repartían el pan. Eso era más que lo podían disfrutar. Hay entre nosotros enfermos y debilitados, niños y hermanos que a veces ni comer pueden por alguna cierta dificultad y todavía atarle otras cargas. Seamos misericordiosos y entendamos cómo el Señor Jesús entendió a sus discípulos cuando tenían hambre y no les estorbó, porque cortaban en esos momentos espigas. No es un pecado, hermanos, calentar los alimentos en sábado. No está transgrediendo a la ley de Dios. El afanarse y el a fuerzas querer hacer una voluntad, el a fuerzas querer quizá ya comer, o el que a fuerzas quiera usted comer sin hacer oración, pues es de lo que sí se puede uno pues abstenerse, tener paciencia, soportar un poco, pero el comer los alimentos en sábado no está prohibido. No está prohibido calentar sus alimentos. Y es a lo que el objetivo se dice, diferenciar las condiciones naturales en que se encontraba el pueblo de Israel en el desierto y todo el trabajo que tenían que hacer para encender fuego sobre las condiciones actuales, donde no se requiere ningún trabajo para calentar un alimento, y corroborar que no se infringe la observancia del cuarto mandamiento, siempre y cuando sea por bien común, no por un placer personal. ¿Sí, hermanos? Entonces, no está prohibido calentar alimentos en sábado. Se puede hacer, puede estar en comunión con sus hermanos, puede partir el pan y lo necesario, y luego con toda sinceridad celebrar el día, venir aquí a la casa de Dios y celebrar engrandecer el nombre de nuestro Dios. Es lo que nuestros hermanos nos enseñan, la palabra de Dios nos enseña. Hay muchas cosas que a veces ahora en la actualidad pues ya lo vemos natural. Les decía, hermanos, hay leyes que hemos establecido que a veces vemos que es bueno, y como no sé si vean que traemos corbatas, ¿verdad? Es una ley que es buena, que la podemos seguir haciendo, pero en vez de observar otras cosas, a veces pues transgredimos a lo que ya se ha establecido. Y dijo el mismo Señor, di leyes no buenos, pero
la perfecta es los 10 mandamientos, los estatutos buenos, la cena del Señor, el bautismo, las leyes, la ley de la alimentación, observarlas, y todas las demás vienen, hermanos, a consecuencia de las que puso Moisés, y que la gran mayoría de todas fueron abolidas porque eran contrarias, y fue abolida, como dijo el Señor Jesús, por la dureza del corazón del hombre. Paz a vosotros, hermanos. ¿Cuál es el deseo para nuestro hermano diácono Israel Ángeles? Pues bien, hermanos, un himno alusivo al mensaje, alabanza número 182, mejorando nuestros caminos. Y en el transcurso de esta alabanza, pues les pido a nuestros hermanos encargados de diezmos y ofrendas